pidiera a todo el mundo que corte el micrófono, por favor, porque lo que se va a decir va a ser importante y os pido a todos que podáis escuchar con gran intención. Je voy a hablar en français. Je demande à tout le monde à ce que vos micros, s'il vous plaît, soient éteints, parce que nous allons voir un entretien avec le pasteur Lizardo, et ça va être vraiment important et intéressant et riche de ce que nous allons apprendre. Tío Lizardo, bueno, empezamos entonces la entrevista. Bueno, rápidamente voy a presentar el grupo. Bueno, el grupo que hemos creado es un grupo que quiere darle informaciones a los gitanicos de Francia. Bueno, en Francia tenemos la suerte de tener Gitanos Caló, tenemos la suerte de tener Manouche, Sinti, Rom, Yenish, casi toda la familia gitana mundial. Y entonces nosotros queremos participar y contribuir a los elementos de las informaciones que, por ejemplo, Antonio Sevilla trae, como tuvo Pastor Lizardo trae también, y estamos ahí para compartirlo y traer una piedra al edificio. Entonces, tío Lizardo, ahora le voy a pedir que se presente rápidamente. Por ejemplo, que se presente rápidamente. Te damos la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias, hermano Antón, y a todos los demás por esta invitación. Para mí es una bendición estar entre todos vosotros. Bueno, pues mi nombre es Lizardo Cano, soy pastor desde hace unos 46 años. He sido secretario general de la Iglesia Evangélica en Filadelfia. He fundado el Ministerio de Radio, Televisión, Amistad. Hemos tenido 22 estaciones de radio en España. Hemos emitido por satélite para Europa, para América, durante años, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad sigo teniendo radio, no tanto como antes, pero sigo teniendo radio. Seguimos predicando el Evangelio y estoy agradecido al Señor por lo que Dios ha permitido que haga. De acuerdo, tío Lizardo. Venga, tío Lizardo, otra pregunta. ¿Desde cuándo tiempo está rebuscando los elementos sobre este tema que te apasiona tanto, por favor? Bueno, pues este llamado, porque yo creo que realmente es un llamado, viene desde prácticamente el mismo momento de mi conversión. Porque como a todos los gitanos nos ha sucedido que al leer la Biblia, la palabra de Dios, pues nos dimos cuenta que las leyes gitanas estaban en la Biblia, sobre todo en la Torá, en los 5 primeros libros de Moisés. Entonces, cuando comenzamos a ver que esto estaba en la Biblia, pues claro, ahí comenzamos a sospechar de que los gitanos procedíamos del pueblo de Israel, porque hay que tener en cuenta que los gitanos no sabíamos leer ni escribir. ¿Y quiénes nos habían enseñado esas leyes que veníamos practicando los gitanos? No las podíamos haber aprendido por cultura o por lectura o porque alguien nos lo hubiera enseñado, sino que era algo propio nuestro, el practicar nuestras leyes. Y ahí es cuando comienzo entonces a estudiar de una forma profunda y muy continuada el origen de los gitanos. Y ya en 1981 publico el primer libro donde precisamente estoy hablando acerca del avivamiento en el pueblo gitano, cómo Dios nos ha llamado, pero también hablo acerca del origen hebreo, creyendo de que realmente los gitanos éramos la casa de Israel. Así que esto me viene de largo. Luego, posteriormente, he escrito 2 libros más, mucho más amplios, Los gitanos, tribu perdida de Israel, y también el ADN de los gitanos es israelita, ¿verdad? Aparte, bueno, pues también de haber escrito muchas otras cosas sobre las persecuciones de los gitanos, que todavía no está publicado, pero que es muy amplia. Es decir, que realmente ha sido un estudio profundo de ello y pues fue un trato de Dios con mi vida y estoy plenamente convencido al 100% que los gitanos somos la casa de Israel. Pero seguiremos hablando. Hay
hay tiempo en este momento, en este programa que Antón nos ha invitado. Bueno, tío Lizardo, usted ha hablado de su libro, me parece que ha hecho 3 libros sobre el tema del ADN y de la tribu gitana. Bueno, yo quisiera saber rápidamente, en 2-3 minutos, lo que te ha impulsado a buscar y a investir en esta causa, por favor. Bueno, principalmente mi búsqueda intensa en este tema, pues bueno, fue a partir de que descubro que las leyes estaban en la Biblia. Entonces entiendo que los gitanos son la casa de Israel, por lo tanto había un cumplimiento profético para cumplir, eh, algo que es de vital importancia, sobre todo en cuanto a la venida del Señor. Por lo tanto, si esto era cierto, había que ponerlo sobre la mesa, pero no es que había que ponerlo sobre la mesa tanto a judíos como a gitanos simplemente porque yo lo dijera, sino mediante pruebas. Entonces ahí es cuando comienzo una búsqueda intensa en cuanto a los datos, sobre todo de la Biblia, de la historia también, y luego por último ha sido sobre el ADN. Entonces hemos encontrado todos estos elementos, ¿verdad? Porque están, si hay tiempo lo iremos desarrollando, así que eso me dio un hambre muchísimo mayor, con más fuerza, con más hincapié para seguir adelante. Y cuanto más buscaba, más me encontraba con las evidencias y esto me daba nuevas fuerzas. Así que ha sido intenso durante todos estos años, una búsqueda intensa, continuamente, sin parar, pero es también porque Dios lo ponía en mi corazón. Era algo que no podía huir de ello, porque cuando Dios te da un llamado, pues tú no puedes huir, tienes que cumplirlo. Claro, siempre y cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que me ayudó mucho el sentir que yo tenía en mi corazón y este sentir que Dios puso a seguir indagando, investigando, hasta que llegó un momento que explicaremos más adelante en que Dios no solamente me convencí por lo que había estudiado, sino que realmente tuve una experiencia con Dios acerca de este tema, donde el Señor me habló con mucha claridad. La tercera pregunta, ¿qué tan importante para nosotros gitanos, Rom, Sinti, Manouche u otra etnia gitana, interesarnos en nuestro ser siendo de la casa de Israel? ¿Por qué es tan importante de saberlo para nosotros, por favor? Personalmente considero que es importantísimo, sobre todo para los cristianos, aquellos que hemos conocido a Jesús como el Mesías. Es muy importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Es evidente que aquellos gitanos que no son creyentes, pues les dará lo mismo, pero a nosotros no. Aunque aún a los gitanos inconversos no les tendría que dar lo mismo, por cuanto eso significa que hemos encontrado por fin nuestra identidad, hemos encontrado quiénes somos, nuestro origen. Pero especialmente para los gitanos que somos creyentes es de vital importancia, porque el hacer la voluntad de Dios nos irá bien. Si nosotros nos sometemos a lo que Dios dice, entonces nos irá bien, habrá bendición en la obediencia. Y nosotros, cuando llegue el momento, tendremos que cumplir con esas profecías de la Biblia. Así que es de vital importancia que queramos nosotros hacer la voluntad de Dios en este sentido. Por cierto, que la Biblia nos habla acerca de un tiempo de persecución. Es decir, se va a levantar en el mundo una persecución contra el gitano y contra el judío también, pero el judío tiene dónde ir. Entonces nosotros necesitamos que Israel abra la puerta y hasta donde yo sé, creo que medio está abierta para el pueblo gitano también, porque el gran rabino ha reconocido que los gitanos somos judíos originales y que las leyes y costumbres gitanas lo demuestran. Y esto es muy importante. Así que quiero decir que hay una tremenda bendición para el que lo haga cuando llegue el momento. ¿Por qué? Porque viene persecución en el mundo y está escrito en la palabra de Dios que la casa de Israel sería perseguida de nuevo. Y la única salida que tenemos para poder estar es Israel. Aunque esto no les guste a muchos, pero es la realidad. Por otro lado, es muy importante apuntar que la Biblia nos dice
En Apocalipsis, en el capítulo 7 y capítulo 14, nos habla de los 144.000 y que esos 144.000 son 12.000 de cada tribu de Israel. Las tribus de Israel todavía no están allí. Por lo tanto, en este momento no puede tener cumplimiento. Para que tenga cumplimiento esa profecía de esos 144.000, las tribus tienen que estar en Israel. Entonces, por ese motivo, este asunto es tan importante. Claro, alguno puede pensar, como a mí me pasaba, y decía, pero Señor, pero los gitanos vamos a ser estos. Bueno, hermanos, Dios no ha elegido a nadie por ser bueno, sino lo ha elegido por su gran misericordia. Y la palabra de Dios dice, y aún en el Antiguo Testamento, hablando a la casa de Israel, se le profetiza y le dice, cuando estés en el desierto, que se refiere a estar fuera de Israel, te visitaré de pura gracia. Así que nadie es merecedor de la bendición de Dios, ni los gitanos tampoco. Pero la misericordia de Dios se extendió hacia ellos. Y al ser los gitanos la casa de Israel, deben cumplir con este asunto. ¿Quiénes son o quiénes serán? Pues no lo sé. Yo sé que yo me voy en el arrebatamiento. Oiga bien, en caso de que la autoridad hebrea reconozca nuestra pertenencia a la casa de Israel, ¿cuál será el impacto, por favor, en nuestra vida, en nuestra creencia, en nuestra organización? Bueno, yo considero que el impacto va a ser muy fuerte, aunque de hecho ya lo está haciendo en los gitanos que lo están creyendo. Es un cambio total y también es decir, por fin sabemos de dónde somos y de dónde venimos, ¿verdad? Aunque sabemos dónde vamos a ir al cielo, vamos a estar con Jesús, aquellos que nos hemos convertido, vamos a estar con Elohim, con Adonai, ¿verdad? En el cielo. Pero es de un impacto tremendo en los gitanos, ¿verdad? Por medio de que toda la vida hemos sabido nuestras leyes, pero no sabíamos muy bien de dónde salía. Así que eso va a redundar en un cambio y también en apreciar más en cuanto a nuestro origen. Por otro lado, en cuanto a los no gitanos, también va a ser de impacto, porque la Biblia habla de ello en el capítulo 60 de Isaías, versículos 9, 8 y 10, 8, 9 y 10, donde habla, es una pregunta con extrañeza, cuando está hablando de que quiénes son estos que vuelven como palomas a sus nidos, ¿verdad? Lo dice. Está hablando acerca de la vuelta de la casa de Israel a su tierra. Entonces, hay ahí una pregunta de extrañeza. ¿Quiénes son estos? Y también igualmente en Isaías en el capítulo 49, también hay como una extrañeza. ¿De dónde han salido todos estos? Dice en Isaías 49 y otros pasajes. Por lo tanto, el impacto en el mundo incrédulo, incluido en la propia iglesia del Señor, se extrañan de que los gitanos podamos ser la casa perdida de Israel. Porque muchos se piensan que para ser la casa de Israel, que tienen que ser unos santos. Y resulta que no, que tanto judíos como gitanos somos personas normales, ¿verdad? Y que tenemos defectos y pecados como todo el mundo. Y no somos nadie especial. Simplemente es un pueblo que Dios llamó por su misericordia, ¿verdad? Por su gran amor, como lo dice, no os llamé porque fuerais los más grandes ni los mejores, sino porque erais los más pequeños y por mi gran misericordia. Así que el impacto va a ser grande. Aparte de ello, atención, que para mi modo de ver, es la última señal antes de la venida de Cristo. Atención. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. El Señor viene hoy y en los 7 años que siguen en tribulación, los 144.000 tienen que anunciar el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, antes del arrebatamiento, tienen que estar las tribus en Israel. Antes, aunque yo sé que Dios es todopoderoso y hoy mismo puede hacer así y llevarlos todos, pero Dios hace las cosas en orden. Así que, para mi modo de entender, es la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia. No podemos poner día, ni hora, ni fecha
a la venida del Señor. Pero sí que el Señor dijo, ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda. Así que estamos en la última señal que debe cumplirse antes del arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermanos, prepárense para la venida de Cristo. Y los 144,000, pues Dios les llamará, les sellará y le dirá quiénes son, ¿verdad? Pero es cierto que el arrebatamiento, yo creo en ello con firmeza, que viene, ¿verdad? Y antes de eso, las tribus tienen que estar en Israel para ese cumplimiento. La pregunta que va siguiendo el mismo tema, ¿será nuestra misión de pronto diferente a los gallés, creyentes de las naciones? Evidentemente, Dios nos va a utilizar tanto a judíos como gitanos. No solamente en el momento que llegue que se abra la puerta, sino desde el mismo instante, desde el mismo momento que se sepa en el mundo que los gitanos son la casa de Israel, ahí ya Dios estará enviando un mensaje. Porque en la Biblia también lo vemos. El mensaje es, si yo a estos que son mi pueblo les he castigado porque ellos fueron rebeldes, porque lo fuimos, igualmente los judíos, todos aquellos que no son mi pueblo, de igual manera van a perecer a menos que haya un arrepentimiento. Así que el Señor nos va a utilizar en este sentido. Es decir, yo os he castigado por haber sido rebeldes, aunque sois mi pueblo, la nación de Israel, pero os he castigado. Y también deben entender todas las naciones que si no he pasado por alto el castigo a vosotros, tampoco lo pasaré a ellos. Y que solamente hay un camino, el arrepentimiento. Solamente mediante el arrepentimiento de pecados y la aceptación de Yeshua como el Mesías es que puede evitar el castigo. No hay otra salida. Así que es una demostración, ¿verdad?, de la gran misericordia de Dios, que Dios acoge de nuevo a su pueblo porque ha habido arrepentimiento, ¿verdad? Evidentemente en los gitanos evangélicos lo ha habido de una forma profunda y por lo tanto de nuevo lo recoge. Digo, ese mensaje también irá para todos los demás. Si ustedes se arrepienten, también pueden ser acogidos porque Jesús murió para todos. Así que este será un mensaje muy importante, aparte de la labor, como ya he dicho antes, que yo creo que las 12 tribus van a cumplir en el tiempo de la gran tribulación, porque está escrito en Apocalipsis. Así que Dios nos va a utilizar como un mensaje para el mundo, ¿verdad? Como una advertencia. Si yo no perdoné a estos y han pasado siglos por un castigo tremendo, que han sido reducidos, han sido asesinados a lo largo de los siglos, deben de entender que Dios tampoco puede perdonar a aquellos que no se arrepientan. Así que es un mensaje potente, muy poderoso, que Dios va a mandar al mundo para que todos sepan que hay una salida, que es Jesús, pero que si no lo hacen, evidentemente el castigo viene. Pero no es solamente una señal para el mundo, para los creyentes, para los gitanos que somos la casa de Israel, sino también para los judíos. Porque, claro, los judíos también están esperando al Mesías. Ellos no creen que es Jesús, pero en definitiva están esperando al Mesías. Nosotros esperamos al Mesías que creemos que es Jesús. Es decir, ambos pueblos lo estamos esperando. La diferencia simplemente está en el nombre, ¿verdad? Pero de todas maneras los judíos esperan al Mesías. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que realmente, conforme está profetizado en Ezequiel capítulo 37, en Isaías 49 y en muchos otros pasajes, para que el Mesías venga, según lo que creen los judíos, es necesario que las 12 tribus estén en Israel. Y por otro lado, personalmente yo creo, y la iglesia evangélica también, que las tribus, la casa de Israel, tienen que estar en Israel antes que venga el Señor
y se lleva a la iglesia de forma en el arrebatamiento, y también antes de que venga al monte de los olivos, según capítulo 14 de Zacarías, que en ese sentido creemos lo mismo judíos y evangélicos, ¿verdad? Que los gitanos, la mayoría, somos evangélicos, un gran número. Creemos lo mismo y creemos que para que venga y suceda ese acontecimiento, las tribus tienen que estar en Israel, porque así lo profetiza la Biblia. Así que considero que por la misericordia del Señor vamos a ser un instrumento en la mano del Señor, porque somos una señal de los últimos tiempos, somos una señal de que el Mesías viene. Y esto va a ser una preparación tanto para judíos como para la iglesia evangélica, como para los gitanos, como para todo el mundo. Aunque sabemos lo que va a pasar por un tiempo a Israel, que van a ser engañados, porque lo dice la palabra del Señor, por un supuesto Mesías, pero gracias a Dios no va a durar todo el tiempo, sino que eso va a acabar con el capítulo 14 de Zacarías, cuando también en Apocalipsis nos dice que cuando Jesús el Mesías desciende, matará con el resplandor de su venida al falso profeta y al falso Mesías, que se va a hacer pasar por el Mesías de Israel. Pero todo ese cumplimiento va ligado a que las tribus, las 12 tribus, estén en Israel. Así que Dios nos dé sabiduría y oremos al Señor para este cumplimiento que ya está haciendo, porque repito, el Gran Rabinato ya ha aceptado a familias gitanas como judíos originales. Y esto es muy importante. ¿Qué permite afirmar que la primera banda gitana fueron hebreos? Rápidamente, tío Lizardo, porque sé que yo la gente le enviaré a su página Facebook para obtener informaciones complementarias, pero ahí es para que podamos ver el horizonte de todas esas cosas. Gracias, tío Lizardo. Bien, hay muchos datos de información, como estaremos hablando acerca por qué las primeras bandas ya se dijo en aquel entonces que eran judíos. Pero antes de eso, quiero decir que a un pueblo, a una tribu, a una familia, generalmente se les reconoce su origen por medio de las leyes y costumbres que generalmente nunca cambian, pero en especial, menos aún, en un pueblo como el gitano, que ha vivido de forma aislada, porque en realidad los demás le han aislado. Es decir, que donde quiera que iban, tenían que huir porque no les permitían convivir con la demás gente, aún en las ciudades. Pues si entraban a algún grupo de gitanos en las ciudades o familias, los expulsaban. Así que las leyes y costumbres de los gitanos son ancestrales, miles de años. Y bueno, observamos que hay información, ¿verdad? Por ejemplo, se nos dice que los gitanos estuvieron en el Imperio Bizantino, en Constantinopla, en Grecia, y que judíos y gitanos habitaron juntos. Inclusive otros, como Paul Messler y Julia Odward, van todavía más atrás y dicen, con mucha razón, que gitanos y judíos estaban juntos en el Imperio Persa. Claro, en aquel entonces los gitanos no se llamaban gitanos, eran las tribus perdidas. Entonces, Elie Cohen, un judío historiador, nos dice que cuando los gitanos estaban en el Imperio Bizantino, se les llamaban los Antiganoi. Los Antiganoi, que ya otros historiadores dicen que eran los melquisedianos del principio de siglo, que realmente eran judíos. Bueno, la historia es muy larga y si explicamos no terminamos. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Qué leyes son las que guardaban estos gitanos? Que gitanos se llamaron después, porque en aquel entonces se llamaban de otros nombres cuando estaban en el Imperio Bizantino. Pues bueno, se nos describe, y además es que esto todavía, mucha parte de estas leyes, todavía los gitanos las seguimos guardando. Aunque
algunas hayan variado, porque tengan en cuenta que cuando vienen del Imperio Bizantino y vienen a Europa, está la Inquisición. Entonces, lógicamente, todo lo que olía a judío había que tratar de quitarlo, porque si no te llevaban a la hoguera. Entonces, claro, ahí se pierde. Se pierde en el caso de España hasta el idioma, porque lo prohíben bajo pena de muerte. Pero ¿qué es lo que los gitanos aún a día de hoy conservan? Ojo, muy importante, porque quiere decir, y no es ofender, que muchas de estas cosas y otras que aquí no están, ni siquiera los judíos lo guardan. Sin embargo, el pueblo gitano sí, lo sigue guardando, como por ejemplo la forma de celebrar las bodas en cuanto a la prueba de la virginidad, tal y como está en la Biblia, se nos describe. Eso el pueblo judío lo ha perdido. El pueblo gitano no lo ha perdido, lo sigue practicando igual. Pero además es que los gitanos, según donde a día de hoy, claro, en aquellos países o aquellos gitanos donde no fueron tan brutalmente perseguidos, guardaron el asunto de no comer animales inmundos, ¿verdad? Y cuando Clement Le Cosset les va a predicar en el año 1950, se encuentra con gitanos en Francia que no comen alimentos inmundos. Y entonces inmediatamente le recuerda a Levítico capítulo 15 y otros pasajes donde se dice que no se come elemento inmundo. Pero además es que diferentes gitanos, entre ellos los calderas, guardaban el sabbat sin saber por qué, pero lo guardaban y lo han guardado durante siglos. Aparte de ello, por ejemplo, la ley del destierro, algo que está en la Biblia. También el consejo de ancianos, que en otros se llama la cris, el luto, el no tocar a un muerto estaba prohibido. Antiguamente estaba prohibido porque se consideraba algo malo. Y luego después se quemaba la ropa. Yo recuerdo de pequeño se tiraba todo, se quemaba la ropa del difunto. Y así podemos hablar un montón de costumbres, leyes y tradiciones que han seguido por milenios y que todo esto estaba en la Biblia, que los gitanos guardaban porque hay evidencia histórica y lo siguen guardando a día de hoy en muchas partes, guardaban todas las tradiciones judías. Lo único que dice Elie Cohen que no guardaban en el Imperio Bizantino era que no se circuncidaban porque se habían convertido en cristianos, un cristianismo un poco raro, pero era cierto, pero que guardaban toda la ley del judaísmo. Así que todo eso demuestra que realmente los gitanos eran la casa de Israel. Eso por una parte, eso identifica a un pueblo, ¿vale? Haremos algo más adelante con todas estas leyes porque son muchas que siguen guardando los gitanos y que los judíos son exactamente iguales. Ahora, aparte de todo esto, saben que se nos dice que vinieron diferentes bandas por Europa y hay diferentes bandas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando llegan sobre 1400 y pico al ayuntamiento de Arras. Ahí se les pregunta de dónde vienen, quiénes son ustedes. Entonces ellos dicen, nosotros somos de Egipto, venimos de Egipto, del Egipto menor o del Egipto bajo. ¿Y por qué vienen ustedes de allí? Entonces dicen, porque los sarracenos nos han echado. Entonces los sarracenos eran los musulmanes que invadieron Egipto en el siglo VI. Y eso es ciertísimo. El Egipto bajo no es como algunos dicen que estaba por Grecia y por ahí. No es cierto. Ahí estaba, los gitanos cuando salen de Egipto, que yo creo que salen en el siglo VI, huyendo de los musulmanes, como el Imperio Bizantino pertenecía a Egipto, al Imperio Bizantino, entonces ellos dominaban el idioma. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a la otra parte, Constantinopla y Grecia, que ahí los musulmanes todavía no llegaron y habitaron allí. Y luego después, cuando de nuevo invaden los musulmanes, tienen que huir de nuevo
a Europa, ¿verdad? Así que ellos vienen de Egipto y van huyendo, ¿eh? Y cuando se les preguntan, lo responden sin paliativo. Venimos de Egipto. Muy bien. Estas son las bandas que vienen, que dice que son condes, príncipes, tal como narra la Biblia, que había príncipes en las familias, había duques en la Biblia, ¿verdad? Es exactamente el mismo sistema que todavía siguen utilizando los gitanos. Pero luego encontramos en Alemania, atención, 4 bandas gitanas a los cuales les llamaron bohemios y eran también gitanos. Pero había una distinción. Estos traían nombres completamente judíos. La banda del rey Sindel, la banda del duque Miali, la banda del duque Panuel y del duque András. Todo eso, si usted lo estudia, se va a dar cuenta que son judíos, esos nombres. Y se dice que ellos también decían venir del Egipto Bajo Menor, pero que vinieron del Imperio Bizantino también. Entonces, ahí encontramos que hay datos históricos muy importantes de gente de aquel entonces que les hace una investigación. Y entonces comienzan a observar el idioma y dicen que estos gitanos en realidad no son gitanos, bueno, aunque vengan de Egipto, sino que son hebreos. ¿Por qué son hebreos? Porque su vocabulario, dicen, está lleno de palabras hebreas, pero no está llena de palabras hebreas, atención, del moderno, que en aquel entonces ni siquiera existía, sino del hebreo bíblico. ¿Y quién dice eso? Pues sí, a finales sobre el 1697 más o menos, un tal Mangesil, que era un hebraísta evangélico extraordinario, alemán y de mucha categoría, él escucha y dice, no, estos señores son judíos, porque no es posible que tengan un lenguaje, tantas palabras hebreas en su lenguaje, ¿de dónde la han sacado esta gente? Entonces, por ahí viene el asunto, ¿verdad? Aparte de que, bueno, si observaron sus leyes, sus costumbres, pues también se darían cuenta de algo. Estos gitanos, atención, de Alemania, que son 4 bandas, se van dividiendo según va aumentando el número. Y en el 1447 llegan a Barcelona algunas de estas bandas. Y se cree que la mayoría de gitanos, no todos, pero sí una gran mayoría, proceden de estos gitanos que también se llamaban bohemios y que se quedan en España. Y hay registros en los archivos, unos archivos de aquí de Barcelona, donde registran la llegada de estos gitanos de Alemania, que era la banda de Miali, la banda de Panuel, la banda del rey Sindel. Algunos de ellos vienen a España. Bien, pues estos son los que se dicen que eran judíos. Así que hay motivo, ¿verdad?, para pensar de que lo eran, porque ya se dijo en aquel entonces. Luego se empezó a levantar a partir del 1700 y pico, 800, algunos a decir que no, que venían de la India, pero ellos jamás dijeron que venían de la India. No tenían ni idea dónde estaba la India. Alguno hubo que dijo algo, posiblemente a lo mejor ese banda no era gitano, pero no tenía que ver nada con estas bandas de duques, de condes y del rey Miali, que eran nombres judíos, Panuel y todos estos. Tío Lizardo, yo quisiera añadir algo a lo que usted ha dicho sobre el origen hebreo gitano cuando vinieron por primera vez en Europa. Yo tengo un libro que es una persona científica que lo ha escrito por los archivos que ha puesto y menciona la primera carta que tuvieron en su posesión. Y la firma de la carta, había 2 estrellas de David, que así van parte de la firma de esos gitanos que vinieron en Francia por primera vez. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Qué significa Eyeri? Repito, ¿qué significa Eyeri cuando se canta en los casamientos gitanos?
Bueno, para hablar del jelly, que es muy interesante, es un tema muy amplio, pero lo que voy a hacer es que voy a poner algunos minutos del vídeo que hice acerca del jelly. Es muy interesante, pero solamente voy a poner unos minutos. Si queréis verlo completo, tenéis que ir a mi página de Facebook y buscarlo, que está ahí, y lo veréis completo. En los gitanos, son las canciones que se le cantan a la novia, llamadas las alboreas. En casi todas las alboreas, se acompaña un estribillo, que como acabamos de escuchar es el yeli. Esta palabra, tiene un tremendo significado, además de ser una palabra que es de origen hebreo bíblico. El yeli, de los gitanos, es una melodía propia de sus ritos nupciales, y sus letras más divulgadas hacen referencia a la virginidad de la novia. Aunque la palabra yeli en el hebreo bíblico, hace referencia al comienzo de un nuevo hogar, y el amor de Dios. El léxico hebreo español, en la página 72, nos dice que en hebreo tenemos la palabra yelid, que va acompañada de otra palabra que es bayit. Estas dos palabras, quieren decir el nacimiento de una nueva familia. El nacimiento de un hogar. Las alboreas, hacen referencia al nacimiento del nuevo hogar, por ello las alboreas, dicen a la novia que se despida de su familia. La alborea dice que se despida de su familia, y acto seguido, entra el yeli. Que es como decir, nace, o comienza ese hogar. Pero yeli, no significa solamente eso, porque la palabra yeli, tiene varios significados. La palabra yelej, también significa irse, o andar. Nos recuerda al yelem, yelem. Y que les habla de su lucha de pueblo errante, cuyo destino ha sido siempre andar y andar. Anduve, anduve, en romaní, yelen, yelen. Yelen, yelen. Lungone, dromensa. Malavile. Bájtale, romensa. Así, la palabra yeli, en hebreo es, yelid, es la misma palabra, que significa, comienzo, que junto a la palabra bayit, significa comienzo de una familia. Como pueden observar, estas palabras, son puro hebreo bíblico. La palabra yeled, y yalad, que proceden de la misma raíz de yelid, y tiene que ver con asuntos familiares, como tener hijos, quedarse embarazada, y criar hijos. Así, podemos certificar con total seguridad, que la palabra yeli, de las alboreas gitanas, es una palabra hebrea y tiene que ver con el comienzo de un nuevo hogar. La otra pregunta, ¿cuál es la práctica o las prácticas más impactantes de nuestra gente que puede decirle a un judío, mire esto y dime? No sé si me he entendido. Sí, te he entendido, Antón, perfectamente lo que quieres decir. Bueno, no sé cuál será lo que más le impacta a un judío en cuanto a los gitanos, en cuanto a nuestras raíces, pero yo creo que por la entrevista que mantuve con el rabino Eliyahu Birbaum, él es una persona importante y muy conocida en Israel, y él me contactó, me llamó para hablar del libro que había escrito sobre los gitanos, tribus perdidas de Israel. Y ahí puedo intuir qué es lo que más le impacta. El artículo él lo tituló El pasado judío de los gitanos. Y luego en otro apartado, él habla de las raíces judías de los gitanos. Esto es lo que creo que más les impacta, porque claro, después de tantos siglos, que los gitanos todavía sigan guardando estas leyes, para ellos es algo impactante. Y yo creo que es una de las señales que Dios dejó en nosotros marcada para que al final se reconociera quiénes somos. Así que yo creo que lo que más le impacta
a un judío precisamente es eso, que seguimos guardando las leyes y costumbres, que en algunos casos ellos las han perdido y nosotros las seguimos conservando. Es tremendo porque tengan en cuenta que nosotros somos un pueblo que no hemos sabido escribir ni leer porque no nos permitían ir al colegio, porque esa es otra cosa que hay que decir. ¿Por qué los gitanos somos analfabetos? Porque estaba prohibido que un gitano fuera al colegio. Y fue Carlos III, ya en el 1783, o sea, cerca del 1800, cuando se comienza a permitir a los gitanos que vayan al colegio, después de una terrible persecución de siglos. Así que realmente un pueblo que no sabe escribir, que no sabe leer y que guarde esas leyes tal y como están en la Torá, en la Biblia, en los 5 libros de Moisés, eso es algo que no cabe duda de impacto, porque los judíos lo guardan y aún así han perdido, pero ellos han tenido la Torá, la han traducido, la han leído, lo han practicado, pero nosotros no, porque no sabíamos leer ni escribir, y esto es de mucho impacto. Sí, tío Lizardo, es verdad que esta ley no podemos hacer la pregunta, pero es que el Señor no la grabó en nuestro corazón, en nuestra mente, para atraer tantas generaciones esa ley. Bueno, y también he hecho una entrevista con un gitano de México que está en YouTube, que es muy importante porque ellos están presentes desde los 1700 en México y han guardado leyes sobre, por ejemplo, como hacen para al Cordero, para la Pascua, hacen todo como hacía Abraham y Moisés, increíble, y sin saber que eran práctica bíblica. Si tío Lizardo, me gustaría que pueda ver ese video en YouTube, te daré el inicio. Tío Lizardo, sí. Pasamos a otra pregunta, tío Lizardo, si me lo permite. 10 palabras romaneo calé que demuestran con fuerza que son hebreas. Bueno, pues sí, claro, vamos a mencionar algunas palabras que son idénticas en hebreo en romaní caló, pero quiero que sepan que hay muchísimas más, entre las que son idénticas y las que son parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra calé, caló, calí. En caló, bueno, pues significa moreno, y sabemos también que significa que somos gitanos, calós. En hebreo, la misma palabra exactamente, pues tenemos a Calé, que fue uno de los que Dios permitió que entraran a la tierra de Canaán juntamente con Josué. Pero también Calí, en hebreo, significa tostado por el sol. En otras palabras, se puede utilizar como moreno, atenazado. Así que la palabra Calí, tanto en gitano como en hebreo, es la misma. Otra palabra que es exactamente igual es la palabra Debel. La encontramos en varias partes de la escritura. La palabra Debel se escribe en la Biblia Deuel, con la U en vez de la B. La U se pronunciaba como V. Por lo tanto, lógicamente, al venir los gitanos a España a aprender el castellano, entonces llamaron a Dios Debel, que en hebreo significa conocido de Dios. Otra palabra muy interesante es la palabra apalear, o pegar, o amargar, que en caló es marar. Por ejemplo, cuando a alguien le han pegado, le decíamos, te han marado, chacho. Bueno, esta palabra marar aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo, cuando los israelitas están en Egipto, ¿verdad? Y dicen que los egipcios amargaron a los israelitas con dura servidumbre. La palabra utilizada es marar, es decir, los mararon. Es impresionante. También cuando habla acerca de José, que sus hermanos le amargaron, es la palabra marar también. Y también cuando Noemí vuelve a la tierra de Israel, que le dice, no me llaméis Noemí, sino llamarme Mara, que es amargura. Así que esta palabra es completamente hebrea y es caló romaní. También la palabra najar. Vosotros sabéis cuando, chacho, najela. La palabra najar es correr, huir.
Bueno, pues en hebreo tenemos exactamente la misma expresión. Una de ellas es nagar y otra nahal. En los dos casos tiene algún significado distinto, pero significa también correr, huir. Es muy parecida. Entre ellas también está cuando el agua corre, pues al decir el agua corre es nahal. Así que el sentido es exactamente el mismo y la pronunciación es prácticamente idéntica. En romaní caló nahar, en hebreo nahal. O sea, es tremendo. Por ejemplo, la palabra hombre en romaní es ron, marido, esposo. En hebreo es ron, es elevación, es más alto. En caso de la familia, pues lógicamente era el padre de familia. Ojos, por ejemplo, en caló decimos los sacáis, los ojos, que de alguna manera es mirar seductoramente. En hebreo es la palabra prácticamente idéntica, sacar, que significa mirar seductoramente. Está en Cantar de los Cantares también esta palabra. El oro, en caló romaní, sonakai, en hebreo, zakai. Os dais cuenta que prácticamente es idéntico. En caló, poderosa es atixarí, en hebreo es axerí. ¿Por qué? Porque hace referencia a Axerita, a Astaret, que los gitanos cuando salen de Israel pues eran seguidores de Astaret porque se fueron detrás de dioses paganos. En caló, el cielo o firmamento es charó. En hebreo tiene el mismo significado y es chanú. Así que ya podéis ver que la similitud es total. Pero hay más de 200 palabras de hebreas romaní que son prácticamente idénticas y si no, son parecidas y tienen el mismo significado. Quisiera compartir también contigo, tío Lizardo, y con los que están ahí presentes. Me se ha revenido la palabra de hebreo bíblico que pronuncia los rom mexicanos. Cuando hacen el Cordero de la Pascua, lo hacen igual que lo que pide la Torá. Es increíble. Se llama en hebreo bíblico el corbán. Y ellos, los mexicanos, los gitanos mexicanos, dicen el corbano. Utilizan esa palabra bíblica para disfrutar también de alguna palabra. ¿Sabe usted lo que quiere decir churetz? Churetz en hebreo. Bueno, tío Lizardo, mira, escuche esto, es importante. El churetz, el que lo oficiaba en el templo para degollar, por ejemplo, en la Pascua, el cordero. No, el oficiante, el que tenía el oficio de degollar todo el santo día de la Pascua, el cordero se decía el churetz. Y mira que la palabra calé gitana, el cuchillo se dice churí. Eso es otra cosa también que es importante. He aprendido que en Israel en los centros comerciales se dicen quiniot, y en caló, ¿cómo se dice comprar? Quinar. Si vamos en Israel donde se compra, la palabra es quiniot. Si tú pides a alguien cuál es el quiniot allí en Israel, te van a decir por donde se vende, donde se compra. De las muchas fuentes judías que tratan de los rom y de los calé. ¿Qué son estos libros? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Puedes citar alguna cita, por favor? Muy bien, pues en cuanto a libros judíos como el Talmud, el Zohar, la Mishnah, todos estos libros, y ahora veremos algunos de ellos, hablan de los gitanos. No los mencionan como gitanos, sino que los mencionan como ron. Por ejemplo, se habla que en el Tratado 23 del Talmud habla de los ron y otros libros que después voy a estar mostrando que habla de el pueblo ron. Aparte de ello, que ahora os hablaremos, también está los documentos encontrados hace unos 100 años en Egipto, que lo llaman Geniza Cairo, en una sinagoga muy antigua del Cairo,
donde dicen que hay más de 200.000 documentos en hebreos. Ahí Paul Messler, un lingüista muy importante de Israel, nos dice que encontró documentos donde hablan de los gitanos. Todas estas pruebas lo que nos dicen, lógicamente, es que los gitanos, los rom, realmente son hebreos. Y tenemos una alusión muy directa en el libro de Zohar, en el volumen 3, en la página 35, pero no es el único lugar. Hay diferentes partes y historias que se cuentan de los rom, que son realmente hebreos. Y ahí tenemos en la pantalla, por ejemplo, la palabra Anrón. El libro lo que está explicando es que el pueblo Ron proviene de la familia Anrán, padre de Moisés y de Aarón. Entonces, como todos sabéis, la palabra Ron es una palabra generalizada, que a todos los gitanos se les llama Ron, al igual que a todos los gitanos se les llama gitanos, ¿verdad? Luego hay nombres diferentes como los calós, los calderas, los sinti, los lubari, los manuses, etcétera, etcétera. Pero una palabra generalizada es Ron. Entonces, los gitanos tomaron esta palabra. ¿Por qué motivo? Los rom son levitas y en los gitanos hay muchísimo levita. Porque, claro, los levitas, lo que sucedió es que estaban repartidos por todo el reino de Israel y se mezclaron en todo Israel entero. Entonces, a la hora de salir, o mejor dicho, de huir y de ser llevados esclavos, como en el año 70 después de Cristo, que Tito se los lleva, a los judíos se los lleva a 100.000 como esclavos y asesinó a 500.000. Y los gitanos, como tribus de Israel, que Flavio Josefo nos dice que estaban al otro lado del Éufrates, lógicamente que escuchan de toda esta matanza, pues también quieren huir donde puedan y también a partir de ahí comienzan a esconder su verdadera identidad, pero no del todo. ¿Por qué lo ocurre? Sabían que ellos eran descendientes de Anram y que también se llamaban Ron. Por lo tanto, quitan lo que tiene que ver con judíos, con israelitas y se cambian el nombre. Por cierto, que algunos historiadores también nos dicen que los judíos tampoco se llamaban judíos. O sea, se llamaron judíos siempre, evidentemente. Lo vemos en el libro de Esther y de Esdras. Pero posteriormente del año 70 después de Cristo, parece ser que los judíos tampoco se llamaron judíos, sino que se llamaban Ron. Y de hecho, hoy día hay nombres de judíos que se llaman Ron y hay muchos datos. Igualmente que los gitanos, como tribus perdidas, quieren esconder el nombre. ¿Y cuándo recuperan los judíos el nombre de judíos? Bien, se dice que cuando se estaba en el imperio persa, en Irán, los házaros se convierten al judaísmo y entonces se cruzan con los judíos y son estos los que vuelven de nuevo a llamarse judíos. Por lo tanto, aunque son judíos porque se han mezclado, ya son muchos siglos, pero retoman el nombre a partir, dice Paul Messler, del siglo IX. Pero los gitanos siguieron llamándose Ron, no cambiaron. Y en las huidas, pues claro, se tienen que dividir de un lugar a otro. Por lo tanto, cada uno tomó su propio camino. También sí, tío Lizardo, viene también que algunos al grupo son de los Kohanim, de los Cohen, que se encuentran con los gitanos. No sé si nos puede decir algo rápido. Bueno, pues efectivamente los gitanos tenemos la inmensa mayoría ADN, especialmente de dos tribus. Aunque seamos la tribu de Efraín, Manaset, etcétera, pero hay un ADN que compartimos todos y es el ADN de judío askenazi y también el de los levitas. Aunque hay en los gitanos levitas con un porcentaje muy elevado en pureza. Los levitas, como ya he dicho antes, es porque estaban repartidos por todo el reino de Israel. Y, por supuesto, entonces hay gitanos que tienen el ADN Kohanim, ¿verdad? Pero quiero hablar varios puntos en este sentido. Les aconsejo, por favor, que vean completo y con mucha atención
el vídeo que hice sobre el ADN de los gitanos, muy importante. También les aconsejo que vean el vídeo sobre el hebreo, pero especialmente el del ADN, porque conviene enterarnos. Los científicos dicen, atención a esto, que es muy importante, que si tenemos un mismo haplogrupo que otra persona, significa que compartimos los mismos ancestros. Los gitanos, hermanos, escúchame bien, tenemos los mismos haplogrupos que los judíos. Los judíos tienen el RM124, muchos gitanos también. Muchos judíos tienen el RM173, los gitanos también. Y así en todas las áreas. Lo que pasa es que hasta en esto nos han discriminado, ¿verdad? A todo el mundo les dicen, se hacen las pruebas de ADN, si uno es de Etiopía le dicen de Etiopía, si uno es judío le dicen que es judío, y a los gitanos no nos ponen ni gitanos. Es increíble, ¿eh? El racismo, que me perdonen. Sino que te ponen que somos asiáticos, griegos. Hombre, por favor, si ustedes no quieren reconocer que somos judíos, por lo menos digan que soy gitano. Porque que no me digan a mí que no saben que somos gitanos. Por cuanto a todos los gitanos nos están dando los mismos haplogrupos y el mismo origen. Pero por eso digo que hay racismo. Ahora, los científicos dicen que si tenemos el mismo haplogrupo, es decir, la misma numeración, con una persona significa que tenemos los mismos ancestros. Por lo tanto, sí, los científicos han dicho que, por ejemplo, el haplogrupo RM124 es de los judíos y los gitanos lo tienen también, pues entonces descendemos de un mismo padre. Por favor. Si los científicos han dicho que los gitanos tenemos el M5A1B y los judíos cochín también lo tienen y otros judíos, descenderemos de una misma madre. Y así es con todo, hermano. Es decir, tenemos los mismos ancestros por parte de madre y de padre. Por lo tanto, los gitanos no podemos ser mezcla ni siquiera con judíos, en el sentido de que aparece en ese ADN porque nos mezclamos, porque entonces solo aparecería en el caso, tendría que ser solamente que apareciera el haplogrupo mitocondrial y si no el cromosoma Y, solamente uno de los dos, pero es que aparecen los dos, aparecen el del padre y el de la madre. Por lo tanto, como el gran rabino de Israel reconoció a unas familias Ron en Israel como judíos originales, no mezcla, sino original. Eso es lo que somos los judíos. Lo que pasa es que los científicos pues nos han discriminado también en esto y no están diciendo los datos de forma correcta. Otros científicos sí que se han declarado, en el vídeo lo digo, con mucha claridad, no con mis palabras, sino con palabras que dicen los científicos, que el ADN gitano, y concretamente el M5, no ayuda a decir que los gitanos son de origen indio, lo que significa que no lo somos. Así que todo esto es muy importante, porque eso también certifica que los gitanos somos hebreos judíos. Sí, bien. Para concluir esta entrevista, tenemos la costumbre de someter a nuestro convidado a un ejercicio. Las instrucciones de ese ejercicio son formular en pocas palabras la expresión de sus convicciones profundas y personales de manera concisa a todos los que están escuchando. Esperamos de ti, pastor, que lo haga impactante y de manera explosiva. Bueno, pues para mí la convicción más profunda, lo más hermoso, lo más precioso que puede haber es tener a Jesús en mi corazón. Eso es lo más importante, eso ha sido el motivo de mi vida, eso es en el presente el motivo de mi vida y será el motivo de mi vida en el futuro. No hay una cosa más grande que un hombre, una mujer pueda tener, sino es tener a Cristo Jesús. Y esto es lo que yo aconsejo a todos, ¿verdad? A aquellos que todavía no han recibido a Jesús como el dueño de su vida o que no viven una vida de consagración, por favor que se consagren. Jesús viene pronto, estamos en el tiempo del fin y conviene que nosotros no vayamos con él, porque el que no se vaya realmente aquí en la tierra lo va a pasar
muy mal. Así que eso es lo más importante. Eso es lo que realmente es el motivo de mi vida. Eso es el motivo por el cual estoy haciendo todo esto del origen gitano y judío. No es otra cosa sino el agradar a Dios, el hacer su voluntad. Y eso es lo que quiero hacer hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Así que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, Antón, y a todos vosotros por esta invitación preciosa. Y aquí estoy para lo que queráis. Un abrazo, que el Señor os bendiga. Muy bien, tío Lizardo. Le agradezco con todo mi corazón y yo también pienso que todos los que han participado a esta reunión, hemos gozado, hemos aprendido y hemos visto todas las pruebas que pueden existir y aún creo y creemos que van a venir más pruebas y que van a reforzar, a dar fuerza a ese proyecto, tío Lizardo. Que el Eterno su bendiga y su dé más aliento, Amén, más amén. fuerza en el precioso